Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a explicar sobre el PBI por el método del gasto. Bueno, mi nombre es Jocelyn Flores y yo les voy a explicar acerca de las definiciones de las variables que vamos a utilizar. Bueno, para ello no voy a estar sola, voy a estar acompañada eh, de un acompañante, ¿no? Que se llama Coco, pues, ¿no? Ya aparece en pantalla y él nos va a decir con qué variable vamos a empezar. Inversión bruta interna. Bueno, ¿qué es la inversión bruta interna? Bueno, la inversión bruta interna son todos los gastos de bienes de capital utilizados para las actividades producidas de la economía durante un determinado periodo. Bueno, según el acorde del glosario del Banco Central de la Reserva del Perú en el 2011 nos indica, es la formación bruta de capital fijo más la variación de existencias, conocida como bruta porque se considera la inversión total sin rebajar la inversión para reponer el capital depreciado. Bueno, ahora, siguiente. Exportaciones. Bueno, ¿qué son las exportaciones? Las exportaciones son un conjunto de bienes y servicios eh, mm, de un país para ser exportado en otro país, pues, ¿no? Bueno, según Galindo, Mariana y Viridina Ríos, en el 2015 mencionan que son la venta, trueque o donación de bienes y servicios de los residentes de un país a no residentes extranjeros. Bueno, tenemos como ejemplo los productos mineros que son plata, el cobre, el zinc, el estaño, pues, ¿no? También tenemos eh, agrícolas, ¿no? Pues como también la palta, la uva, la harina de pescado. Siguiente. Importaciones. ¿Qué son las importaciones? Bueno, las importaciones son un transporte de bienes y servicios del exterior de un país para, em, para ser ingresado, pues no, a la nación peruana con el fin de ser comercializado, pues no. Bueno, según Morales, en el 2020, él las define como la compra y venta de bienes y servicios adquiridos de un no residente. Ejemplos, los electrodomésticos de China, los automóviles provenientes de Italia, como el Lamborghini. El consumo privado. Bueno, el consumo privado. El consumo privado son todos los gastos de las familias, tanto como bienes y servicios, durante un periodo, pues, ¿no? Terminado. Bueno, en este sentido, Parkin en el 2007 afirma que los gastos del consumo privado son los gastos de las familias en bienes y servicios producidos en Colombia y en el resto del mundo, ¿no? Ejemplos, pues, son los muebles, coches, electrodomésticos, entre otros. Siguiente. El consumo público. Bueno, en este sentido, bajo Moniz, en 1994, afirma que el consumo público, pues pagos de sueldos de los funcionarios públicos y compras de bienes y servicios a las empresas fundamentalmente como de inversión, pues, ¿no? También, pues, ¿no? El Estado ofrece, ¿no? Con el fin de dar servicios y bienes, pues, ¿no? A toda la comunidad, pues, ¿no? Ejemplos, pues, como el agua, la luz, la telefonía y el gas, pues, ¿no? La recesión. Bueno, la recesión es eh, la caída de la producción global o agregada de bienes y servicios finales de la economía. Em, Según el glosario del Banco Central de la Reserva del Perú, en el 2011,
La recesión se entiende por una fase donde produce la caída de la actividad económica del país o región, ya que el Producto Bruto Interno real se encuentra en decadencia durante un tiempo prolongado, pues no. Siguiente. El PBI real. Bueno, según nos comenta el economista Juan Morales, nos menciona que para el cálculo del PBI debemos retirar el efecto precio o inflación. Esto lo hacemos manteniendo precios constantes a la hora de hacer el cálculo. Logramos de esta manera, podremos establecer el crecimiento económico. Expansión económica. Bueno, la expansión económica es el crecimiento, pues no, el crecimiento de nuestra economía. Bueno, según Francisco Cal Morales, la reconoce como la fase de recuperación del ciclo económico. Y esto a base de factores como un aumento en la productividad que produce el crecimiento en nuestra economía, pues, ¿no? Nos comenta. Siguiente PPT. La desaceleración. Bueno, es un término que utilizamos, pues, ¿no? Cuando disminuye el crecimiento económico, ¿no? Bueno, nos comenta también Javier Sánchez Galán, nos menciona que la desaceleración económica es un término, bueno, ¿no? Que usamos con frecuencia para indicar el periodo en el que disminuye el crecimiento económico. Bueno, el PBI. El PBI, en este sentido, según la Universidad de San Martín de Porres, el Producto Bruto Interno, PBI, es la unidad de medida monetaria de todos los bienes y servicios finales que la economía de un país produce, pues no, en un periodo determinado. La demanda interna. Bueno, la demanda interna es el gasto que realizamos los agentes económicos de un país también, como los bienes y servicios para los consumos y las inversiones a plazo de año. Es también un indicador muy importante del grado de desarrollo y nivel de bienestar de un país. Por ello, cuando la demanda interna crece, la economía tiende a crecer con mayor producción y empleo, según el glosario de la economía en el 2008. La demanda externa. La demanda externa. Según nos comenta, pues, ¿no? El economista Juan Morales Romero menciona que la demanda externa va a depender principalmente de nuestros socios comerciales y el crecimiento económico que experimenten. Bueno, espero hayan entendido la explicación y esto fue las definiciones de las variables que vamos a utilizar. Bueno, a continuación le paso el legado a mis compañeras. Gracias. Ok. Tenga buen día, profesor. Mi nombre es Sheila Salgado y en continuación de mi compañera Jocelyn que les habló un poco acerca del marco teórico y lo que es el método del gasto con respecto a su teoría, yo les voy a explicar cómo funciona el procedimiento del método del gasto. Entonces, lo que hicimos fue calcular el PBI, es decir, el Producto Bruto Interno, para los años 1986 hasta el año 1990. Cabe recalcar que todos estos datos son reales, todos estos datos nos brindó el profesor. Obviamente también nosotros podemos rescatarlos de la página del BCRP, que se encuentran ahí todos los datos de todos los años con respecto al consumo privado, consumo público, inversión bruta interna, exportaciones e importaciones. También tenemos como dato el PBI del año 1985, que es el 167.219 soles, porque vamos a necesitarlo para poder hallar la variación porcentual del año 1986. Bueno, ahora con el procedimiento. Tenemos que tener en claro algunas fórmulas que son
importantes para poder hallar el PBI, como hallar el valor monetario de la demanda interna, que es la suma del consumo privado más la inversión bruta interna más el gasto público. Luego hallamos el valor monetario de la demanda externa, que es la resta de las exportaciones menos las importaciones. Finalmente vamos a poder hallar el PBI, que es la suma en pocas palabras de la demanda interna más la demanda externa. Si lo queremos hacer más sencillo o simplificado, es así. La suma de los dos resultados que vamos a hallar en los primeros dos puntos es el PBI. Pero para que quede un poquito más claro, es la suma del consumo privado más la inversión bruta interna más el gasto público más la resta de las exportaciones menos las importaciones. Y finalmente vamos a hallar la variación porcentual del Producto Bruto Interno, como para ver en los gráficos o en las tablas que en el video posterior a este va a poder observar. Esto se calcula en una división del PBI del año actual sobre el PBI del año anterior. Esta división se multiplica por 100 y finalmente se le resta el 100, obteniendo así la variación porcentual del Producto Bruto Interno. Ahorita vamos a desarrollar para el primer y último año, porque para que este video no sea muy extenso. Entonces, con respecto al año 1986, aquí en el lado izquierdo tenemos esta tablita como dato. Para el año 1986 tenemos el consumo privado, consumo público, inversión bruta interna, exportaciones e importaciones. Tal y como ya lo mencioné con las fórmulas, es simplemente reemplazar el consumo privado, que es 124.563, más la inversión bruta interna, que como podemos observar es de 26.448, más el gasto público o consumo público, que lo tenemos aquí, que es de 25.101. Todo esto lo sumamos y obtenemos la demanda interna, que es 176.112.17 millones de soles. Ahora, procedemos a hallar la demanda externa, que como ya les mencioné, es la resta de las exportaciones menos las importaciones, que las exportaciones son 27.328. Esto vamos a restarlo con las importaciones, que la cantidad es de 20.459, obteniendo así una cantidad final para la demanda externa de 6.868.83 soles. Ahora sí procedemos a hallar el PBI, simplemente vamos a sumar, como ya les mencioné, lo que hallamos en la primera parte y en la segunda parte. Es decir, sumamos 176.112.17 millones de soles más 6.868.83 millones de soles, obteniendo así el PBI para el año 1986 de 182.981 millones de soles. Ahora, como ya les mencioné, para graficar, necesitamos hallar la variación porcentual del Producto Bruto Interno para el año 1986. Y como ya les mencioné, eso se calcula con el PBI del año actual. Realizamos la división del PBI del año actual sobre el PBI del año anterior, que como ya les había mostrado, como dato nos da 167.219 millones de soles. Esta división vamos a multiplicarla por 100 y finalmente va a ser dividida, va a ser restada menos 100, obteniendo así la variación porcentual del PBI de 9.43%. Ahora, aquí tenemos también el procedimiento del método del gasto para el año 1987. Se obtuvo una variación porcentual de 9.73. Para el año de 1988 igual procedemos, como ya habíamos hecho para el año 1986, hallando la demanda interna, la demanda externa, sumamos y obtuvimos el PBI. Y finalmente hallamos una variación porcentual negativa a diferencia de los otros años de menos 9.44%. También tenemos la del año 1989, que es igual a los otros, simplemente vamos a reemplazar con los datos que tenemos para cada año. Por este caso fue de 1989, con estos datos calculamos, obtuvimos un PBI de 159.436 millones de soles, y finalmente pasamos a ver la variación porcentual del Producto Interno, que es menos 12.3%, una cantidad negativa igual al año anterior. Y bueno, ahora, para concluir, como ya les mencioné, no he resuelto todo para que esto no sea muy extenso, debido a que prácticamente solo reemplazar con las fórmulas, con los datos que nos piden. De todas maneras, vamos a hacer esto para el año 1990. Procedemos a hallar la demanda interna, la suma del consumo privado, más inversión bruta interna, más consumo público o gasto público.
Sumamos estos tres primeros datos y obtuvimos la cantidad de 144.695.60 millones de soles. Luego procedemos a hallar la demanda externa, que es la resta de las exportaciones menos las importaciones. 25.797 millones de soles menos 19.001 millón de soles, obteniendo así la cantidad de 6.796.40 millones de soles. Finalmente, sumamos la demanda interna más la demanda externa, obteniendo así un PBI de 151.492 para el año 1990. Esto incluso lo pueden verificar en las páginas del BCRP o simplemente entrando a Google buscan el PBI para el año 1989, 1990 y se van a dar cuenta que es igual. Es decir, que hemos hallado para todos los años y todos estos datos son reales. Entonces, la variación porcentual del Producto Bruto Interno fue una cantidad negativa de menos 4.98%. Y en el video posterior ya van a poder observar más a fondo cómo es esto de los gráficos, cómo son las tablas, y van a ver que es muy esencial haber hallado la variación porcentual del Producto Interno para poder graficar y ver la variación durante los años de 1986 al año 1990. Gracias, profesora. Ahora le doy pase a mi compañera Helen. Saludos cordiales, mi nombre es Helen Vázquez y el día de hoy voy a hablar acerca del PBI por el método del gasto. En este caso vamos a continuar con lo que es las tablas y con gráficas. Bueno, prosiguiendo con el tema. Bueno, para calcular el PBI nosotros sabemos que se divide en 4 categorías, que son consumo, inversión, gasto público, y exportaciones netas, las cuales se dividen en 2 partes, que son exportaciones e importaciones. Y bueno, consiguiente esto, la fórmula del PBI es consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, como lo pueden ver en la imagen. Bueno, en la siguiente tabla, número 1, el PBI por el método del gasto entre los años 1986 a 1990. Correspondiente al PBI, entonces, por el método del gasto, o sea, es decir, de la demanda de bienes y servicios finales de los agentes económicos, que son las familias, las empresas y el gobierno. Y bueno, con todo esto, este total se calcula lo que es el PBI. Aquí nos están dando la base de la tabla de nuestro caso de la T1. Entonces, con esta tabla ya teniendo en cuenta aquello, con la ayuda de la herramienta de Excel, vamos a proceder para calcular lo que es la demanda interna, las exportaciones netas, el Producto Bruto Interno y la tasa de variación del PBI. Siguiente. Bueno, en esta tabla número 2, acerca de demanda interna. Bueno, siguiendo con los conocimientos previos, nuestras compañeras dichos, como bien sabemos, la demanda interna viene a ser el componente de la demanda agregada que corresponde a la demanda de bienes y servicios finales de los agentes económicos que residen de las actividades económicas, o sea, las familias, las empresas y el gobierno. Teniendo esto en cuenta, tenemos que recordar lo que es la fórmula de demanda interna, que viene a ser C más I más G, que es consumo privado más consumo público más inversión bruta, como lo muestra. Entonces, por ejemplo, en el primer caso de 1986, nos viene a decir que tenemos una inversión bruta de 26.448 millones, más el consumo público, que viene a ser 25.101 millones, y más el consumo privado, que es de 124.563 millones. Sumado todo esto, nos debe salir la siguiente. Aquí podemos ver el resultado entre los años de 1986 a 1990, y pues como estamos hablando del primer año, que es 1989, sale con un total de 176.112 millones. Bueno, ahora pasamos a la siguiente tabla. La tabla número 3, que viene a ser las exportaciones netas. Bueno, hablando un poco más, nosotros sabemos que las exportaciones netas es el resultado de reducir las exportaciones de bienes y servicios
Estos son lo que es la venta de bienes y servicios de una economía que residen del sector externo. Y las importaciones de servicios, que esto viene a ser la compra de bienes y servicios de la economía local y, bueno, el resto del mundo. Bueno, este es un cálculo más simple. Con la ayuda de la herramienta Excel hemos podido calcularlo. Entonces, las exportaciones netas. Las exportaciones netas son la resta de bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios, como podemos verlo. Entonces, restamos lo que es exportaciones. Exportaciones, en el año 1986 nos dan de exportaciones un monto de 27.328. Entonces, esto se va a restar con las importaciones que son de 20.459. Nos tienen un resultado de exportaciones netas en el primer año y en los consiguientes consecutivos de 6.868 millones. Y así sucesivamente para los siguientes años hasta 1990. Siguiendo ello, vamos a hablar acerca de la tabla número 4, PBI por el método del gasto. Ahora vamos a calcular lo que es el PBI. Y bueno, el Producto Bruto Interno, que viene a ser el PBI, es el valor monetario de la producción agregada de bienes y servicios finales de una actividad económica dentro de un país, realizado por factores productivos, ya sean nacionales o ya sean extranjeros, dentro de los límites geográficos. Entonces, sabiendo esto, recordemos lo que es nuestra fórmula, que en un principio lo dijimos, que viene a ser que se dividen en 4 categorías y el PBI es igual a el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Teniendo esto en cuenta, realizamos lo que es el cálculo con la ayuda de Excel. Por ejemplo, en los años de 1986 a 1999 nos va a calcular, entonces quedamos con el monto, por ejemplo, en 1986 con 180.556, en el 1987 quedamos con 200.778 millones, en el siguiente 181.822 millones, 1989 con 159.436 millones, y en el último, que de 1990, con 151.492 millones. Todo esto lo hemos sacado gracias a lo que es la fuente que es nuestro Banco Central de Reserva del Perú, el BCRP. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la variación porcentual del PBI. Bueno, como bien sabemos, la tasa de variación del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno, es la medición frecuentemente empleada para el estudio, para estudiar los incrementos o disminuciones que experimenta la producción de una economía en un determinado periodo de tiempo, en este caso, en este rango de años, ¿no? Para hallar lo que es la variación porcentual del PBI, es un método un poco más complejo a los siguientes pasados que hemos tocado. En este caso, comenzamos, por ejemplo, pongamos de ejemplo, comenzamos con 1990, ¿ok? Con el final. Bueno, 1990. O sea, nos están pidiendo lo que es el PBI del año actual entre el PBI del año anterior. Entonces sería de 1989, ¿cierto? Por 100 y más 100 en sus debidos paréntesis. Entonces, hacemos el cálculo debido y nos va a salir, por ejemplo, la variación porcentual del PBI del año 1990 con menos 4.98. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto lo vamos a ver en lo que es la gráfica. Bueno, aquí en la gráfica número 1, la final, la que nos va a resumir todo ello, como bien sabemos, del año 1987 al año 1989 experimentamos una crisis financiera al ver que la variación porcentual desciende negativamente por más de 2 trimestres consecutivos. Nos encontramos en un escenario dentro del ciclo económico que se denomina depresión,
Esto es debido a que tanto las variables de demanda interna como las exportaciones decrecieron. Entonces, y por consiguiente, del año 1989 al año 1990, la variación porcentual es ascendente, pero negativamente. Entonces nos va a colocar ahora en un escenario de deceleración económica, que en este caso nos presenta un periodo de recuperación después de la crisis económica por la que ha atravesado nuestro país en esos dichos años. Bueno, mi compañera continuará acerca de las conclusiones dadas de aquellas tablas y gráficos y del caso. Bien, después de poder haber analizado y cuantificado mediante el método del gasto la variación porcentual del PBI que experimentó nuestro país durante los años de 1986 al año 1990, nuestro grupo detectó que durante estos años nuestro país se encontraba experimentando un periodo de crisis. Y esto lo podemos notar en el gráfico que se muestra en la parte inferior, donde podemos ver que la variación porcentual del PBI del año 1987 al año 1989 cayó en un 22.04%. Pero ojo, no debemos confundir este periodo con un periodo de recesión técnica, ya que un periodo de recesión técnica solo abarca 2 trimestres consecutivos. Sin embargo, esto fue durante años y superó la variación del porcentual del PBI negativa descendente. Ahora, a partir de los componentes del PBI por el método del gasto, también llegamos a la conclusión de que la crisis financiera que se produjo durante estos años guarda relación con la declinación de la demanda interna que afrontaba nuestro país. Ahora, investigando un poco la historia de qué es lo que pasaba en nuestro país durante esos años, encontramos que dentro de las causas que nos llevaron a poner en esta crisis financiera fueron las inundaciones y las sequías que habían sido provocadas por el fenómeno del Niño, lo cual también tuvo una dificultad con las exportaciones. Y es que dentro del programa se vieron afectadas nuestras exportaciones. También la acumulación de la deuda externa fue uno de los factores que nos colocó en esta crisis financiera. Ahora, para poder concluir con toda la presentación, podemos notar que el aprendizaje que tuvimos durante esta semana se ve evidenciado en este trabajo, ya que nos permitió hacer análisis y diagnósticos en cuanto a cómo se encuentra situado nuestro país económicamente. Poder analizar los datos del banco nos da resultado de un buen aprendizaje. Gracias.